Hablaremos de la paranoia de Sofía Tolstoy, la mujer de nuestro amigo Lev Tolstoy. Cuando se cuentan cosas acerca de los últimos años de la vida de don León Tolstoy, suele darse énfasis a su misticismo, a su ascetismo, a su estirpe de monje barbudo y a los trabajos ensayísticos bastante alejados de la calidad de sus novelas. Hemos hablado de esto, ¿no? Pero hay un asunto de su vida que suele omitirse y que lo perturbó mucho. Nos referimos a la relación que tuvo con Sofía Andreyevna, la mujer con la que se casó en el año 1862. A Tolstoy le gustaba vivir en el campo, le gustaba. Hubo un momento de su vida en el que escribió poco y se dedicó a tareas rurales y a evangelizar con el mensaje de una iglesia más bien heterodoxa. Predicaba para el hombre y la mujer una castidad completa. Sin embargo, a los 70 años, al volver de grandes paseos a caballo, tenía relaciones sexuales con Sofía. Después, se paseaba todo el día por la casa con aire alegre. El hecho de que León preparara los caballos era para su esposa signo inequívoco de que en breve sería amada. Esto de los signos antes del amor hace acordar un pasaje de Vida y Opiniones del caballero Tristram Shandy, libro que hemos recomendado mucho aquí, que dice lo siguiente: habla el caballero acerca de su padre. En todo lo que hacía, fuesen deberes o diversiones, era de lo más metódico. Como ligera muestra de su extremada precisión, basta decir que se había impuesto como norma, durante muchos años, dar cuerda a un gran reloj la noche de cada primer domingo de mes. Teniendo ya unos 50 años, mi padre llegó gradualmente a programar con idéntica frecuencia alguna otra pequeña obligación conyugal. Esto era con el objeto de deshacerse de una vez de esos cuidados. Por una desagradable asociación de ideas, aconteció que mi pobre madre nunca pudo ya oír dar cuerda al reloj sin que sus pensamientos derivasen a otras cosas que irresistiblemente se agolpaban en su cabeza. Extraordinario, ¿eh? Claro, esto de unir falsamente dos cosas que no tenían una conexión causal provocaban el efecto del perro de Pavlov. Claro, el reflejo condicionado. Que cuando veía que le daban cuerda al reloj, salía corriendo el perro de Pavlov. Cuando se daba cuenta de que Pavlov le daba cuerda al reloj. Ah, no era. No me acuerdo. Campana. Lo trágico es que esto sucedía también a la inversa, dice el caballero. Cuando el amor estallaba, mi padre y mi madre pensaban en que debía darse cuerda al reloj. Pero estábamos hablando de Sofía Tolstoy. Más allá de esos encuentros después de las salidas a caballo, León padeció unos celos de Sofía que fueron creciendo con los años y que se transformaron en locura. Sofía detestaba el campo y sus trabajos. Los momentos más felices de su vida conyugal fueron cuando Tolstoy escribió Guerra y Paz y Ana Karenina. Ella copiaba los borradores y se sentía unida a él por esa colaboración. Cuando Tolstoy dejaba de escribir novelas, se sentía traicionada y comenzó a dar muestras de alguna paranoia en 1881. A partir de ese año, las preocupaciones morales y sociales de Tolstoy pasaron a primer plano en su vida. Lo acompañaban los que Sofía llamaba tolstoyanos. Eran discípulos que lo ayudaban en algunos emprendimientos sociales. Y ahí estaba el preferido, el discípulo preferido, que se llamaba Cherkov. Junto con Tolstoy, fundaron una editorial que se encargaba de difundir a bajo precio obras de calidad. Sofía odiaba a Cherkov. No soportaba que pasara con Tolstoy tantas horas. Se produjeron escenas violentas. Para tranquilizar, Tolstoy renunció legalmente a su fortuna en beneficio de Sofía y de sus hijos. Sin embargo, decidió ceder sus últimas obras al dominio público y empezó la locura. Sofía corrió a la estación, cuando supo esto, para arrojarse bajo un tren. Por suerte, lograron atajarla. En julio de 1895, Tolstoy terminó Amo y Servidor. En lugar de darlo a Sofía para la colección de sus obras completas, lo prometió a una revista que dirigía una mujer. Sofía sospechó
que quería abandonarla por aquella señora. Entonces se precipitó a las calles, mal vestida, en pantuflas, desabrigada, vamos, para morir congelada. Tolstói corrió detrás y la hizo volver. Sofía se marchó de nuevo al día siguiente. Se hizo llevar en coche a la estación Kursk y le preguntó al cochero a qué hora pasaba el tren que no paraba en la estación para poder matarse mejor. El conductor entonces la llevó a la policía y Tolstói la rescató. Dicen que Tolstói no tenía la intención de abandonarla. Otros dicen que no podía. Una vez un discípulo que llegaba a su lado, es decir, que lo acompañaba en las tareas de campo, le sugirió una separación. Y en un arrebato Tolstói lo amenazó con su guadaña, con la que usaba para la siega, y le ordenó que jamás volviera a hablar sobre eso. En 1908 el discípulo Cherkov, ya mencionado, volvió a acercarse a Tolstói, y Sofía perdió la cabeza completamente. Creyó que aquel muchacho era un intrigante, con un ascendiente tal sobre el maestro que podía perjudicar los intereses de la familia. Suponía que Cherkov quería los manuscritos de Tolstói para su usufructo. Temía también que León cediera sus derechos a aquel hombre. Le reprochaba a su marido las visitas de Cherkov, cada vez con mayor violencia. Igual León se reunía con el discípulo. Un día después de una de estas reuniones, Tolstói encontró a Sofía en 4 patas detrás de un armario, pasándose alrededor de la boca una ampolla de opio que finalmente consiguieron arrebatarle. Unos días más tarde, Tolstói, su hija Masha y Cherkov se encerraron en una habitación para hablar. Descalza, para no hacer ruido, Sofía espió por la cerradura. Pensó que se producía una conjura contra ella y empezó a los gritos. Creyó también que León Tolstói tenía una relación amorosa con Cherkov y se lo contó a cada persona que se cruzó con ella. Todo era absurdo. En una oportunidad, enterada de que los 2 hombres daban paseos por un pinar, los siguió a escondidas y los hizo espiar por unos niños de la aldea. Hurgaba en los papeles de Tolstói en busca de pruebas de su homosexualidad y recorría la casa con un revólver en la cintura. Tolstói se hartó, naturalmente. Mucho después que nosotros, desde luego, ¿no? La abandonó y le dejó una carta donde no ponía su destino. Ella escribió en su diario. Hemos dicho que los esposos Tolstói tenían un doble juego de diarios. Cada uno de ellos tenía 2 diarios. Uno para uso particular y otro para que lo leyera su pareja. Los 2 tenían ese sistema y los 2 creían que el otro lo ignoraba, y efectivamente lo ignoraba. Ella escribió en su diario, aunque no sé si en el verdadero o en el que tenía destinado a la lectura de Tolstói: ayer León ha huido de improviso, horror. Enseguida de haber leído una parte, corrí en mi desesperación a arrojarme a un estanque vecino. Evidentemente no pude. Tolstói se había ido con un amigo, el doctor Makovitsky. Tomaron el tren y se detuvieron en el monasterio de Optina. Pensaba alquilar una casa cerca de ese monasterio, pero su hija Masha llegó hasta allí y le aconsejó que se fuera más lejos, porque Sofía lo estaba buscando y andaba cerca. Entonces volvieron a tomar el tren acompañados por Masha. Y ya se sabe el fin. Tolstói murió durante esa ida en el movimiento de su separación. Tuvo un ataque al corazón, lo atendieron en la casa del jefe de estación de Astapovo y se murió. Sonia, enterada, fue hasta allí, pero no la dejaron entrar. Sobrevivió 9 años a su marido, murió en 1919, dicen que su locura se había apaciguado. Esta es la historia de los últimos tiempos conyugales de León Tolstói y Sofía Andreyevna. ¿A quién dedicar esto? Naturalmente a don Lev Tolstói, a nuestro amigo
Lawrence Stern, el autor de Vida y Opiniones del Caballero Tristram Shandy, y al jefe de la estación que atendió a Tolstoy. Bueno. Qué cosa, ¿no? Qué relacionado con el ferrocarril siempre, don Tolstoy. Hemos ido a la discoteca a buscar tangos relacionados con el ferrocarril y con Tolstoy, y de resulta de esa búsqueda dimos con el tango que se llama En la Vía y que va a cantar en este mismo acto don Edmundo Rivero. Adelante.